Muy buenas tardes, estamos en el séptimo programa del Club del Ajedrez y en este caso vamos a hacer hincapié en tema de clases de ajedrez. Habíamos comenzado la semana anterior con una clase de nivel inicial y ya estábamos desarrollando clases de estrategia y táctica de nivel avanzado. Una vez que terminemos con los rudimentos, también emplearemos el tercer nivel, que es el nivel intermedio. Yo hablo todo esto de un nivel de aficionados hasta llegar a una segunda categoría o primera del club. En el club hay 4 categorías: cuarta, tercera, segunda y primera categoría. Esto de los niveles de inicial, intermedio y avanzado fue una división que se hizo en la Escuela Municipal San Isidro, y esto datará de unos 20 años. En la enseñanza del ajedrez yo estaré aproximadamente unos 35 años. Y fui pionero en algunas cuestiones, por ejemplo, los torneos de nivel inicial, intermedio y avanzado, que luego se hacen en muchos clubes de ajedrez y en muchas escuelas municipales, partió de acá de San Isidro con estos 3 niveles, porque antes se hacían torneos por edades, y cuando uno hacía torneo por edades, de pronto en una categoría sub-12, sub-14, sub-18, o lo que fuese, siempre se reiteraban en un público de, no sé, supongamos de 30 jugadores por categoría, los mismos ganadores. Entonces, para evitar esto, y con el sistema de ascensos y descensos, se hizo la categoría inicial, intermedio, avanzado, y posteriormente incluso en avanzado sub-14, porque cuando los chicos de 12, 13 años llegaban de intermedio a avanzado, terminaban jugando con jugadores que estaban en el ajedrez hacía 30 años, y la idea es llegar al fino lugar de la sana competencia, pero también no desmoralizar, sobre todo a los más chicos, que un poco se les pone el lema de lo mejor es aprender de una partida perdida y ver los elementos, pero al ser un chico también necesita el incentivo de un éxito deportivo. O sea, las dos cuestiones: aprender a ganar y aprender a perder. Esto un poco hablando de la filosofía del ajedrez y de los niveles de juego. Pero vamos a la cuestión, al nivel iniciación que comenzamos la semana anterior con el movimiento de las piezas. Ahora vamos a hacer hincapié en el jaque. Por ejemplo, acá tenemos un jaque con un alfil y las formas de salir del jaque. En este caso, el rey puede salir del jaque moviendo, pero no en la misma diagonal que el alfil. Vamos a dejar claro esto, que muchos chicos, cuando recién comienzan, dicen ganar la partida comiendo el rey. Esto no es posible. Si nosotros estaríamos jugando con un ordenador e intentáramos hacer este movimiento, sería un movimiento imposible. Entonces, tenemos que mover al lugar donde se puede mover sin que siga el jaque. Esto sería una jugada imposible. En los torneos escolares hacemos que 3 jugadas imposibles llevan a la pérdida de la partida, pero posteriormente salió un reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez en el que marca que 2 jugadas imposibles, supongamos que en 2 veces hacemos una jugada imposible, terminaríamos perdiendo el juego. Entonces vamos a retirar el rey a una casilla lícita, en este caso, moviendo el rey hacia adelante, no queda a tiro del alfil que pasa la diagonal negra por otro lugar. Vamos a suponer que ahora la torre negra va a mover y va a tener que realizar un jaque. Ustedes piensen en su casa cuál sería el movimiento de torre para hacer un jaque. Y entonces vamos a hacerlo ahora que usted ha pensado. Por ejemplo, con la torre en línea recta al rey, o en la torre por la línea, lo haríamos de este modo con un jaque. Y entonces puede salir del jaque el rey de este modo. Una jugada imposible sería, en este caso, que estaría la diagonal mirando hacia el rey, o moviendo hacia el costado en donde la torre tendría acceso en el ataque sobre el rey blanco. Así que iremos a una casilla donde no esté en jaque. Vamos a incorporar un rey a la posición, porque si no hay un rey en la posición no habría partida. Ahora la dama negra va a actuar y va a hacer un jaque en otra posición sobre el rey blanco. Puede ser varios jaques posibles. En este caso, yo veo algunos que son correctos y otros que son incorrectos. Estoy viendo
1, 2, 3, 4, 5 jaques posibles en este caso. Bueno, usted piénselo en su casa y después vean si son coincidentes con los jaques que yo voy a realizar. Bueno, nos tomamos en unos 10 segundos de tiempo para que usted en casa pueda estar reflexionando acerca de los movimientos de la dama, que recordamos mueve en línea recta o en diagonal. Veamos los rectos tanto en líneas como en columnas. Que quede claro, esta es una línea y esto es una columna en la partida de ajedrez. En la columna tenemos este movimiento que daría jaque. Por la línea daríamos jaque de esta manera frontal. Y en la diagonal tenemos otros 3 jaques. 2 que son correctos, en este caso este de frente al rey, y este moviendo en diagonal y en línea diagonal al rey, y uno incorrecto, porque de un jaque, una de las 3 formas de salir del jaque, que luego lo veremos, es comiendo la pieza que da jaque. Y ahí saldríamos de este jaque. Así que vamos a hacer uno de los otros 2 jaques correctos por la diagonal, tanto este como este otro. Vamos a realizar este movimiento. Para ahora vamos a incorporar un caballo, donde este caballo va a ser jaque. En este caso hay un solo movimiento de caballo que puede dar jaque. A ver, tómese sus 5 minutos de tiempo, 5 segundos de tiempo para ver este jaque que tiene el caballo. El caballo mueve en L, 2 en una dirección y 1 doblando, alejándose de la casilla de origen, y nunca puede quedar el caballo al lado de la casilla que actualmente se encuentra. Entonces veamos cómo es. 1, 2 y dobla, y hace 1, 2 y dobla, y le está haciendo jaque al rey blanco. Pero acá nos encontramos con una curiosidad. No es una curiosidad, sino es una jugada definitiva, porque este jaque que ha dado el caballo negro será jaque mate. Vamos a investigar, es un jaque efectivamente, con lo cual estamos asegurados, como la palabra lo indica, jaque mate, tiene que ser un jaque, un ataque al rey con la pieza que acaba de mover, o también puede darse un caso que una pieza mueve y deja que otra, pero en este caso claramente el caballo, que es una pieza aérea, bueno, está haciendo jaque en este caso. Y después, en todas las casillas que puede retirarse el rey, veamos, piense 5 segundos qué pieza está dando jaque en esta casilla, a ver si es coincidente con la respuesta correcta. Claro, es el caballo. A ver esta otra retirada, piense 5 segundos, cuál es la pieza de las 5 piezas que tiene el negro que está dando jaque, y efectivamente es la dama negra en diagonal. Tanto esta casilla como esta otra, una misma pieza negra es la que tiene influencia sobre ambas casillas y estaría dando jaque. O sería, mejor dicho, antirreglamentario colocar el rey blanco en una de esas 2 casillas. Claro, se trata del rey, nunca un rey se puede colocar en una casilla aledaña al otro rey, no puede estar en la zona de influencia del rey adversario. Y por último tenemos la dama y la misma dama en las casillas hacia atrás. Por ende, esta es la jugada que define el juego. La partida no se define comiendo el rey, sino que se define con un jaque que no deja al adversario respuesta reglamentaria posible. Este es el jaque mate, justamente, el modo de definir la partida, y es el movimiento correcto para definir. Entonces, fundamental grabarnos la esencia del juego, que es el jaque mate. Inclusive, podría ser un peón quien fuera el que dé jaque mate. Vamos a suponer esta misma posición, en vez de un caballo, colocamos 2 peones negros. Uno de ellos sería el que da el golpe de gracia en esta posición actual. A ver, tómense sus 10 segundos de tiempo para responder de qué modo el negro podría dar jaque mate en un movimiento con un peón. Bueno, espero que hayan adivinado la respuesta correcta. El peón, recordemos que mueve de 1 de 2 pasos cuando hace el primer movimiento. En este caso hace el primer movimiento moviendo de a 2 pasos y ataca en diagonal un paso. Y en este momento
el peón que acaba de mover ataca en diagonal al rey blanco y este no puede capturar porque el otro peón o el mismo rey negro tendría defensa de dicho peón. Y en la otra diagonal se encontraría el otro peón, que en diagonal también atacaría. Y las mismas casillas de antes están controladas por la dama negra, y entonces sería jaque mate. Otro problema de jaque mate en una jugada con esta nueva posición resultante. Vamos a ver ahora otros dos movimientos que podrían resultar mate en una jugada. Con otras dos piezas que no son, en este caso, el peón. Los dejamos pensar, en este caso 10 segundos, o vamos a hacer 20 segundos, con que una de las piezas que no son peón, y tampoco es rey nunca puede dar jaque mate, en este caso, y les voy a después a reflexionar, antes de dar la respuesta correcta, la forma que razono yo para buscar el jaque mate. Bueno, habiendo pasado estos 20 segundos, les voy a decir la forma que yo reflexiono para buscar un jaque mate. Lo primero que tenemos que hacer es mirar claramente las jugadas posibles o las jugadas reglamentarias posibles que puede hacer el rey adversario. Y notamos rápidamente que el peón negro cubre esta casilla, la dama negra en diagonal cubre esta otra, y el peón negro y el rey cubren esta casilla hacia adelante. En la línea lateral tenemos al rey negro influenciando esta casilla y la dama negra esta otra. El alfil y la dama controlan esta casilla, la dama y la dama negra, ambos casos, controlan estas otras dos casillas. Por lo tanto, es muy claro que la dama negra controla gran parte de las casillas. Solamente es colaborada con el peón negro y el rey y el peón, las otras dos casillas centrales. Quiere decir esto que pasamos a notar que hay dos piezas que no tienen ningún tipo de influencia sobre el tema de las casillas de escape. Estas piezas son la torre negra y el alfil negro. Y entonces acá noto que hay tres mates distintos. Vean con la torre negra, hay dos mates. Estaría esta en forma lateral, que está dando jaque. La dama sigue controlando las mismas casillas que anteriormente. Y el peón, y en este caso el rey, controla las casillas de hacia adelante. También con la torre, si fuéramos en la otra dirección, podríamos notar que hace el mismo efecto, da jaque y controla las piezas restantes, las otras retiradas que contábamos. Quiere decir que tanto la torre como el alfil, en este otro caso, hacen el efecto de controlar todavía las casillas que faltaban controlar. En este caso era buscar un jaque sin que la pieza que dé jaque entorpezca o quite una de las casillas que estamos controlando. Vean el caso que no es mate. El alfil en esta otra casilla, si bien hace el jaque que estamos buscando, deja de controlar a través de la dama que se coloca como una especie de bloqueador para que la dama controle las casillas posibles de retirada. Y por otro lado, si diéramos jaque con la dama, en esta casilla, es la casilla blanca la que no controla la dama en diagonal. Quiere decir que tanto la torre, en estas dos casillas, como el alfil, serían los que darían jaque mate a continuación. Bueno, voy a invertir el tablero, en este caso, porque quiero poner las letras y los números de una forma correcta para empezar a mencionar algunas cuestiones de la nomenclatura. Así empezamos a llamar las piezas con su nomenclatura. El blanco comienza la partida colocando el lado, la casilla A1, vean la casilla A1, en la torre, como hay dos torres al comenzar el juego, más cercana a la dama blanca. Recordemos el detalle que la dama blanca va en la casilla central de su color y la dama negra va en la casilla central de su color. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, para que el tablero esté colocado, que la casilla blanca esté a la derecha. Posteriormente, que la casilla A1, para ver la nomenclatura de una manera correcta, se encuentre
en la torre más cercana a la dama blanca. Esa será la casilla A1. Por consiguiente, en la casilla A8 va a estar la torre negra. Colocamos la ubicación inicial de las piezas. Hay muchos que creen que la línea que está en el medio hace un efecto correcta para la ubicación del tablero, pero hay muchos fabricantes o hay mucha gente que se pone a fabricar tableros de ajedrez que no conoce las reglas y no tiene en cuenta que la casilla blanca tiene que estar a la derecha del tablero. Entonces, vamos a ver algunos jaque mates con una sola pieza, ya que estamos viendo el tema del jaque mate. Vean este comienzo, ahora esto se lo comento un poco para jugadores también de nivel intermedio. Comienza con una defensa Caro-Kann, que es esta continuación a la jugada 1. Miren, la nomenclatura del tablero la da de la siguiente manera. Mueve un peón y no se menciona el peón como movimiento de esa pieza. Entonces vemos la letra E, vean aquí, esta figura, la letra E, es A, donde se encuentra la torre blanca. La B es donde se encuentra el caballo blanco, toda la línea, toda la columna va a ser A, B, C, D, E, F, G y H. Toda la partida va a ser igual, el abecedario de la A a la H y los números. Y está en la línea 4, 1, 2, 3, 4. El negro entonces juega C6, pero no se cuenta del lado del negro, vean la columna C, que va a ser esta, sería, si fuera como el lado del blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que se cuenta siempre del lado del blanco. Entonces, si esta es C1, C2, C3, C4, C5, C6, y el peón que puede mover a C6, moviendo de un paso, es este peón. Esta jugada permite la salida de dama, pero no solamente hay que mirar esto, sino que puede apoyar un movimiento de peón central, porque uno de los factores a tener en cuenta es la ocupación central. Esto se lo voy diciendo ya a un nivel intermedio y ya lo sabe un nivel avanzado. Como tenemos que ocupar el centro, después veremos al nivel inicial las ventajas de ocupar el centro, el blanco hace D4. Entonces el negro juega D5. Vean cómo es D5. Casilla D, 8, 7, 6, 5. Quiere comer el peón. El blanco con la jugada caballo C3. Vean la línea C3. Con el caballo queda defendiendo el peón central. D por E4. Cuando una pieza captura a otra se señala con el signo por. El peón D comió al peón E4. Y caballo, la C mayúscula, son cuando mueven una de las piezas de atrás grandes hay que poner la pieza en mayúscula. La C de caballo, C por E4. Es lo que diría un libro de ajedrez o una partida que se efectúa en el diario. Entonces el negro, en este caso, hace un movimiento que era el predilecto de un ex campeón mundial llamado Anatoly Karpov, caballo D7. Vean la línea D, el número 7 de costado, para tratar de jugar luego el otro caballo, y ante el cambio de caballo por caballo del blanco, el negro puede retomar del otro caballo sin cruzar los peones. ¿Qué sería cruzar los peones? Si lo efectúa directamente, estos peones quedan doblados, y se señala esto como una debilidad porque no se pueden movilizar dichos peones. Por lo tanto, ese es el plan del negro. El blanco desarrolla una nueva pieza, colocando el alfil en la casilla C4, mirando al refugio del rey negro, al punto cercano al rey. Entonces el negro prosigue su plan, y bueno, esta sería una alternativa, es la alternativa teórica, pero en esta partida que les voy a mencionar, el blanco hace una extraña jugada, que es dama E2, mirando en rayos X al rey negro. Y el negro siguió su plan sin mirar la jugada del adversario. ¿Y cómo daría jaque mate en una jugada el blanco en esta posición? Detengan o piensen en un ratito acá, yo les voy a dar unos segundos de tiempo, 10 segundos, cómo el blanco podría dar jaque mate en una jugada. Piensen un ratito y saquen su conclusión. No hay muchos jaques posibles. El rey negro no cuenta con ninguna casilla de escape. Es como jugar con los chicos a los detectives. Es interesante esto.
El rey negro no tiene casilla de escape posible, está bloqueado por sus propias piezas. Si le daríamos un jaque, este jaque sería jaque mate. Corrijo, puede hacer caballo por caballo jaque, pero no es jaque mate porque el negro puede retomar de una de estas dos piezas. No así de peón porque quedaría en jaque con la dama. Sería una jugada ilegal. Podría tomar de peón de G, esto sería peón G por caballo, caballo en la C mayúscula sin más, o caballo por F6. Entonces la jugada no era caballo por F6 de parte del blanco, sino que la jugada definitiva de la partida sería caballo D6 y esto sería jaque mate. ¿Por qué razón sería jaque mate? ¿Por qué el peón negro no puede tomar? Porque quedaría en jaque con la dama blanca. Sería un ataque a la descubierta. Entonces, por esa razón, acá tenemos un ejemplo donde un caballo solo, sin más, o sea, de alguna manera acompañado por la dama, podría hacer jaque mate. Bueno, estos son algunos casos raros en que se desarrollan mate con una sola pieza. Puede haber algunos otras partidas también que se dan estos mates. Se me ocurre este mate. A ver, D4, comienza el blanco y el negro comienza con la defensa holandesa jugando F5. Vean la nomenclatura F5. El blanco juega entonces E4, una violenta jugada que lleva a la entrega de un peón. Vamos a suponer que este tome, entonces el blanco hace la jugada F3, el negro sigue tomando, y ahora la jugada lógica sería caballo por F3. El blanco hace una jugada distinta, alfil D3. Se me acaba de ocurrir esta partida, ¿eh? No hablo de la corrección de los movimientos, es simplemente para buscar un jaque mate con una sola pieza. Y el negro captura con el peón de F por G2, ganando ya 3 peones. Es muchos puntos. Hay 3 puntos asegurados y aparentemente vamos a comer con negras una torre, y si no prestan atención, ese peón desde la columna F parte hasta la coronación del mismo y se transformaría en una dama. Pero el blanco tenía pensado todo esto para buscar un contragolpe letal. Vean, investiguemos la situación del rey negro. Se encuentra con una sola casilla de escape en el juego de los detectives, la casilla F7, que es coincidente en la casilla que se encuentra, que se halla en la misma diagonal. Quiere decir que el mate debe ser buscado por la misma diagonal. Y por eso aparecen 2 jugadas posibles. La jugada dama H5 jaque y la jugada alfil G6 jaque. ¿Cuál de esas 2 jugadas es la correcta y cuál es la incorrecta? Para esos 5 segundos, piensen en la respuesta que también se las voy a dar. La jugada correcta es dama H5 jaque, la incorrecta es alfil G6 jaque, porque vendría H por G6 y saldríamos del jaque. La jugada correcta es dama H5 jaque. El rey negro no tiene casillas de escape, pero tiene la posibilidad de jugar el movimiento G6. Y ahí entonces puede dar mate o la dama o el alfil. Lo vamos a hacer más espectacular. Recordemos el valor relativo de las piezas que lo dimos en el programa anterior. La dama 10 puntos, la torre 5 puntos, el caballo y el alfil valen 3 puntos y el peón vale 1 punto, pero en valor relativo de las piezas. En este momento, luego de dama por G6, se está entregando la dama, porque el negro hace H por G6, y con la jugada alfil por G6 notamos que termina siendo jaque mate. El rey negro está hackeado y no encuentra ninguna réplica posible para salir del jaque. Por ende, esto es jaque mate. Un jaque mate realmente notable, donde se entrega 10 puntos del valor relativo de las piezas y termina siendo mate con una sola pieza. Voy a armar una jugada, una posición característica de un enroque, que después estudiaremos qué es, y vamos a ver una posición
en donde el blanco va a terminar definiendo la partida. Vamos a ver que fuese así la partida. Bueno, ponemos esta ubicación de piezas. El negro tiene en la evaluación posicional 2 peones de ventaja. Yo a los chicos les señalo que nunca tienen que mirar el tema del material afuera, porque puede ocurrir esto, que yo tenga algunas piezas en mi mano y esté jugando con esas piezas en la mano, y de nada vale contar las que están afuera. Una pieza se cayó al piso. Hay que contar adentro, y hay algunas fórmulas matemáticas que sirven para hacerlo con rapidez. El sistema de la simplificación. Bueno, rey siempre hay en las partidas, pero notamos que hay 2 torres para el negro y 2 torres para el blanco. Por ende estamos iguales en el material de las piezas grandes. En las piezas pequeñas, el negro tiene 3 peones, el blanco tiene 1 peón. La evaluación del material es que el negro tiene 2 puntos de ventaja que lo dan los 2 peones. Entonces notamos en el juego de los detectives que el rey del negro se encuentra con 2 casillas de escape, porque los peones que están situados delante del rey negro encuentran que no pueden pasar a la séptima hilera. En la séptima hilera, la segunda del negro. Y las 2 casillas son a los laterales. La casilla que se encuentra y las casillas laterales tienen una similitud. ¿Cuál es esa similitud? Que se encuentran en la octava línea, en la primera línea del negro, en la octava línea. Entonces, por ahí va a pasar la cuestión. Este es un mate en 2 jugadas. Juega el blanco, responde el negro y vuelve a jugar el blanco, y vamos a hacer el famoso jaque mate, el jaque mate de la última línea, justamente, el jaque mate de la primera línea o de la última línea. Entonces vamos a ver cómo es. La torre dando jaque en esta última línea, toma el negro como única reacción, y el blanco termina dando este mate en la primera línea del negro, que no tiene retirada posible. Entonces este es un mate también con una sola pieza, mate con una torre. Hemos visto de alguna manera en el anterior mate de un alfil, o que podía ser mate de dama. Otro mate de dama, para que quede claro, sería un mate parecido a este que hemos visto. Por ejemplo, colocando la dama blanca, vamos a suponer que esto fuese negro y que estos peones fueran negros, vamos a poner alguna cuestión que nos indique cuál sería el mate correcto del blanco en esta posición. El blanco puede dar el mate en la última línea. Digamos, acá tanto las casillas D1 como la casilla B1 se encuentran como jugadas de escape. Pareciera que el blanco podría dar el mate en la última línea, en la casilla A1, pero esto tiene el problema que el alfil desde B7 capturaría a la dama blanca. Por ende, acá tenemos el otro mate posible. En diagonal accede a la última línea sin que haya jugadas posibles de retirada. Entonces hemos visto diversas situaciones en donde hay mate en una sola jugada. Después, otros mates interesantes para practicar, tenemos el jaque mate escalera. Vean cómo es este jaque mate escalera. En la última línea, la torre da jaque y la dama controla la retirada. ¿Cómo llegamos desde el medio del tablero a esto? Estos mates son importantes porque si nosotros le comemos todas las piezas al rival, después nos encontramos sin saber dar jaque mate en las últimas continuaciones. Entonces hay que tener muy claro cómo son los jaque mates. Hay que cortar el paso al rey adversario para que éste no pueda acceder a las líneas de adelante. Entonces el rey mantiene, en este caso, la cuarta línea. Y es la torre la que va a la línea siguiente, y lo vamos a ir llevando al rey negro hasta la última línea, sucesivamente, cortando el paso y dando jaque. Esto lo hacemos de vuelta, vamos a suponer que fuese al revés, cortamos el paso. Si se va solo para atrás, volvemos a cortar el paso en la línea siguiente. Si este se retira, vamos dando jaques hasta que llegamos a la última línea y resulta jaque mate. Este jaque mate se llama el jaque mate escalera.
El anterior, el de la última línea, que justo se me hizo un bloqueo, el jaque mate pasillo, el mate al fondo. Este es el mate escalera. Y por último tenemos el jaque mate frontal, que es una dama de frente al rey, el rey controlando la defensa de la dama, vean el rey cómo controla, y cómo lo llevamos desde el medio del tablero hasta la última línea con el sistema del corte. Y el rey pasa a colaborar con la dama, porque vean, si damos jaques, serían anodinos esos jaques, no pasaría nada. Es importante que el rey colabore con la dama como defensora, y de frente, la dama al rey negro accede en las dos diagonales a controlar las posibles casillas de retirada. Cuando el rey negro se escapa para intentar volver a la tercera línea, le quitamos totalmente esa línea y podemos tener dos formas. El rey acercarse o la dama ir quitándole las casillas para que el rey quede centralizado y así darle el jaque frontal. Volver a cortarle el paso y el rey se accede a colaborar con la dama que termina dando jaque mate de manera frontal. Esto nos indica que puede haber mates en una con el mismo procedimiento. Dama en binomio con un alfil pueden dar mate frontal en un solo movimiento. Piensen 5 segundos y vean cómo podría dar jaque mate en una el blanco. El blanco jugando la dama de frente al rey, defendida por el alfil blanco, sería jaque mate. Eso propio lo podemos utilizar con un caballo. En la dama de frente al rey, defendida por el caballo, no puede tomar el rey negro y entonces vemos diversos mates que puede efectuar la dama, incluso capturando alguna pieza. Vemos con este caso como dama por caballo, resulta mate porque el humilde peón también colabora con la dama para su defensa. Entonces vemos diversos mates frontales que utilizamos entonces para dar jaque mate. Espero que entonces hayamos aprendido, hemos visto todos los mates posibles en el día de hoy. Hemos visto los jaques, los jaque mates. Para culminar el tema del jaque, vamos a colocar una posición del comienzo para ver algunas formas de salir del jaque, aparte de mover el rey. Vamos a colocar rápidamente en la posición inicial de las piezas, con la dama en las casillas de su color y las demás piezas en la casilla blanca a la derecha. Notamos esto para la colocación del tablero y lo hacemos de manera correcta. Vamos a ver este comienzo, por ejemplo, E4, E5, caballo F3, D6, alfil B5 jaque. Es una jugada que no es del todo correcta porque el negro puede cubrir el jaque. No es una buena idea mover al rey, porque entonces de este modo el rey empieza a estar inseguro en el medio del tablero. Lo que hay que hacer en estos casos convenientes es salir del jaque cubriendo. ¿Cómo puede cubrir el jaque? Bueno, de varias formas posibles correctas. Con un peón delante del alfil, porque ese peón, si es capturado por el alfil, es recapturado por el peón de B o el caballo de que está en B8. El de B8 capturaría al alfil que comería y ganaría 3 puntos a cambio de 1. Entonces, otra forma de salir del jaque sería con la jugada alfil D7, que es una pieza de igual valor al alfil. Vendría alfil por D7, caballo por D7. Lo que no sería para nada bueno sería cubrir el jaque con la dama, porque la dama es una pieza que vale 10 puntos en valor relativo y el alfil vale 3 puntos. Eso sería una muy mala jugada. Habría que cubrir, en este caso, por ejemplo, con peón, porque de ese modo ganamos un tiempo atacando el alfil del blanco. Bueno, hay 3 formas de salir del jaque. Vamos a suponer que esto no hubiera sido así, que hubiera sido caballo C3 la jugada y que el negro hubiera hecho una jugada no recomendable a 6 porque no mueve una de las piezas menores, que son los caballos y los alfiles, ni ocupa el centro. Ahora la jugada de jaque, alfil B5 jaque, podría contestarse con rey E7 moviendo el rey, reglamentariamente correcta, jugada incorrecta por dejar el rey en el medio. Podría ser cubierto con un peón, con el peón de C6, pero también podría ser capturado el alfil por el peón de A, y de este modo, entonces,
vemos las tres formas posibles de salir de un jaque: moviendo el rey, cubriendo o comiendo la pieza que da jaque. No hay otra jugada reglamentaria para efectuar en caso que nos estén dando jaque. Es una de estas tres formas: moviendo el rey, cubriendo el jaque o comiendo la pieza que da jaque. De este modo culminamos el nivel de cómo salir de un jaque, todos los jaques posibles, jaque mates en una jugada. Bueno, y seguiremos con el nivel inicial la próxima semana. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, vamos a ver para el nivel avanzado, en la parte de estrategia, vamos a ver las columnas y diagonales coordinadas, que es un tema recurrente en todas las partidas de ajedrez. Y de ellos también vamos a ver un concepto que yo llamo debilidad táctica. Entonces, estas dos cosas se van a ver en una partida, muy bella partida que jugué hace muchos años, hace unos 30 años, si mal no recuerdo, aproximadamente, contra el campeón de Santa Fe, Roberto Servat. En una partida que yo iba con blancas, que se jugó en La Falda, Córdoba, en un torneo donde estaban muchos de los mejores jugadores de Argentina, que comenzó con una apertura italiana, y bueno, espero que les guste. Es, digamos, un tema relacionado a estrategia ya avanzada de ajedrez. Columna y diagonales coordinadas, la debilidad táctica. Espero que les guste la partida. Fue grabado hace algunos años, cuando estaba promocionando mi primer libro de ajedrez, El Maestro de Ajedrez, y bueno, era un video casero con la tecnología que se usaba por esos momentos. Bueno, así que de alguna manera aprovecho ahora para despedirlos y los dejo con esta última partida. Gracias. Estimados amigos, en esta ocasión vamos a desarrollar la primera presentación de estas clases de ajedrez que hacemos junto a mi colega Martín Litvak. Mi nombre es Rodolfo Garbarino, soy maestro internacional de ajedrez de Argentina, y vamos a desarrollar el tema de columnas y diagonales coordinadas y debilidad táctica, un tema de mi autoría, que luego lo vamos a explicar en mayor profundidad. Todos estos conceptos están vertidos en mi libro, El Maestro de Ajedrez, que es un compendio de táctica y estrategia con un perfil moderno de la estrategia del juego. Y bueno, estoy aquí, como decía, con Martín, que los va a saludar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Clases de Ajedrez, y pueden también comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, ajedrezclases@gmail.com. Y por otra parte, en mi página web, www.rodolfogarbarino.com.ar. Bueno, vamos a iniciar esta explicación detallando cómo se encuentran las piezas para aquellos que prefieren seguirnos a través de su tablero. El blanco tiene un peón de menos y tiene las piezas: el rey en G1, la dama en D1, las torres en F1, A1, los alfiles en C1 y D5, el caballo en B1 y en F3, y 6 peones en H2, G2, F2, E5, C2 y A2. Por otra parte, el negro tiene el rey en G8, la dama en D8, tiene 2 torres, una en F8 y otra en A8, 2 alfiles, uno en B4 y otro en C8, 2 caballos, uno en C3, otro en C6 y 7 peones. Peones en H7, G7, F7, D7, C7, B7 y A7. Bueno, le toca jugar al blanco y la partida venía de esta posición, con la jugada blanca alfil D5, a lo que el negro contestó caballo C3, y entonces el blanco, una pieza no desarrollada, el caballo, captura en C3 por una que hizo 3 movimientos, porque había salido desde F6 a E4 y C3. Alfil por C3. Entonces el blanco ha ganado con esta maniobra 2 tiempos. El alfil está atacando a la torre, por otro lado presiona al peón central en 2 ocasiones, el alfil y el caballo, defendido en una ocasión por el caballo de F3. Todo parecería indicar que el negro tuviese ventaja, la ventaja firme de un peón, pero la posición tiene sus bemoles.
hay actividad de parte de las piezas blancas, la iniciativa y la falta de desarrollo del flanco dama de parte del negro. Martín, comentame qué jugadas posibles verías en esta posición para el blanco. Bueno, en primer lugar, torre B1, saliéndome la amenaza del alfil. En segundo lugar, alfil G5, atacando una pieza de mayor valor, que igual o mayor valor que la torre. Alfil A3, atacando la torre del mismo valor. Y alguna jugada de fantasía que podríamos agregar. Sí, dama D3. Interesante jugada. Ahora la vas a desarrollar las 4, Martín. Dama D3 mira a las dos cosas que yo considero como debilidad táctica. Es debilidad táctica el punto cercano al rey, atacado en la misma ocasión que defendido. Miren, la dama de D3 se dirige al punto H7, defendido solo por el rey. Tenemos que observar las casillas de alrededor, esta o esta. Las 5 están alrededor del rey. Por ejemplo, el peón de F7 está mirado una vez por el alfil, pero defendido en 2 ocasiones. Eso no es debilidad táctica. En este caso sí es debilidad táctica el peón de H7. Por otra parte, son consideradas debilidades tácticas las piezas en el aire, el alfil de C3 y, ¿por qué no, la torre en A8, que muchos subestiman porque está alejado de la mayor cantidad de piezas y de fuerzas en el tablero. Luego vamos a profundizar, bueno, Martín va a profundizar el desarrollo de estas 4 variantes. Comencemos con la primera que mencionaste, torre B1. Sí. ¿Qué ocurriría? Bueno, en esta oportunidad el negro tomaría... Claro, eso sería un error, Martín, sería un porque error. mira, si alfil por peón, el blanco es verdad que está defendido el alfil por el caballo, pero puede capturar alfil por caballo, y después de la toma del alfil haríamos caballo por alfil. Lo que habría que mirar es más bien la toma con qué cosa, Martín. Con caballo. Con caballo, caballo por E5. 2 peones de ventaja para el negro. ¿Cómo seguiría la variante? Caballo por... Bien. Y acá el blanco podría recuperar un peón Con alfil por con D7. alfil por D7. ¿Cómo seguiría tu variante? Alfil por... Alfil por... torre por... Entonces, Y bueno, entonces no se compensa la posición, ya que el blanco posee un peón de desventaja y no está sí, claro. es verdad, esta es la mejor variante que tiene el negro. Hay otra posibilidad. Miren, en el momento de hacer alfil por B7, como siempre digo que hay que observar todas las piezas del tablero, podemos apreciar la torre en B1 que se encuentra en el aire, porque no comunicó las torres. Sería interesante, a pesar de que la variante de Martín es perfecta, creo que es la mejor, porque luego de torre B8 quedaría aparentemente el alfil clavado por la torre de B1 que se encuentra detrás del alfil. Observemos el tema de las piezas en el aire que estamos tratando. Claro, habría que considerar la jugada dama de 5 atacando a la pieza en el aire también del negro. Entonces, si alfil por alfil, podemos jugar, por ejemplo, dama por alfil. Si defendiéramos este alfil con dama F6, amenazando C6 y así capturar entonces el alfil, podríamos contraatacar con el alfil en A3 la torre de F8 y la posición todavía es poco clara. Todavía no se sabe si esto ha sido alguna ventaja significativa o no. Podría ser la continuación C6. Podría ser la continuación C6 como interesante. Por eso, cualquiera de las dos variantes, en todo caso, deja al negro con una mejor posición. Eso queda absolutamente claro. Bueno, retornemos a la posición inicial, que se encontraba el peón en E5, el caballo en F3, el caballo en C6. Bien, ¿qué otra jugada era digna de análisis, Martín? Bueno, tenemos alfil G5, atacando la dama, con lo cual el negro puede sencillamente jugar dama E8, saliéndose de la amenaza. Pero bueno,
tiene sus dificultades, ya que tiene sus torres incomunicadas y su alfil aún sin desarrollarse. Claro, la alternativa sería caballo E7. Claro, sería la... Volviendo a tener en cuenta el tema del ataque de la torre. Exacto. En esta oportunidad entonces el blanco efectivamente sale de la amenaza del alfil, el negro atacando por la columna y por la diagonal del alfil 2 veces en el punto B7, con lo cual el negro, la mejor defensa es atacar el alfil. El blanco... Claro, acá es el tema, ¿no? De sacar el alfil por esta diagonal, pero allí se bloquearía el paso de la torre y acá estaría en el aire. Acá también está en el aire, pero mira a la debilidad táctica en H7. Es la jugada que yo prefiero. ¿Qué se estaría amenazando, Martín? Alfil por... Claro, alfil H7. por la toma de la habilidad táctica. Cuando tenemos la habilidad táctica 1 a 1 cercano al rey, tenemos que pensar, en primer término, la posible toma de la habilidad táctica. Misma cantidad, pruebo la toma. Alfil por peón, rey por, y ahora unimos el rey y la pieza en el aire. Y entonces recuperaríamos el material. Por supuesto que la otra amenaza es dama de 3, que es el segundo paso. Si no sirviese la toma de la habilidad táctica, pensaríamos en el ataque directo sobre el H7. 2 ataques, una defensa y también el alfil en el aire. Cualquiera de las dos jugadas serían amenazas. ¿Cómo se opone el negro a esta amenaza, Martín? Bueno, el negro tocando el alfil en Bien, H6. ahí saldría de la amenaza. Con respecto a la jugada G6, quedarían todos los cuadros negros debilitados. El blanco puede jugar alfil F6, quitando las casillas de escape, con la maniobra dama C1, dama H6, buscando el mate, tanto en G7 como caballo G5 con un ataque ganador. Esta debilidad de casillas negras sería suicida, por eso H6 buscando desclavar. Ahí, Martín, ¿qué harías? ¿Cambiarías el caballo? ¿Te retirarías hacia atrás? ¿Qué elegirías? No, en este caso retiraría el alfil manteniendo la clavada, ya que es lo más molesto para el negro. Exacto, esta clavada es muy molesta. Por eso, el negro desclavaría. claro, si desclavaría, ya abriría el sector de su rey sin haber terminado el desarrollo, y acá se pueden buscar hasta recursos violentos, ¿no es cierto, Martín? Sí, así es. Podemos considerar seriamente un sacrificio de alfil. Lo retoma. Exactamente. ¿Y qué se estaría amenazando, Martín? Pasaje de la dama Bien. en H5. Quisiera mencionarles a todos nuestros que nos están viendo que cada vez que se mueve una pieza no hay que mirar la amenaza por sí mismo de esta pieza, que las hay también en esta posesión, sino lo que libera el movimiento de esa pieza, la dama y su diagonal. La dama y su diagonal para buscar el mate en H7. Para oponerme a esa idea se me ocurre la idea de rey G7 y torre H8. ¿Martín, eso alcanza como defensa o no? No, no alcanza, ya que Amenazaría mate. amenazamos mate ahí. Y si yo defiendo, Ya ingresamos con dama comiendo en F7. muy bien, rey H6 sería la única jugada, y ahí se trata de ir en busca de la casa del rey. Para eso tenemos que considerar siempre las posibles retiradas del rey negro, que sería ahora la posibilidad de rey por caballo. ¿Cómo le vamos cuidando este tipo de opción, Martín? Jaque. Esta casilla H7 defendida por el caballo y el alfil. Desde luego, cuando el rey empieza a tener obligación de ir al medio, sabemos que está a punto de perder el negro con todas las piezas atacando. No es posible tapar por dama por caballo mate, tiene única retirada rey H5 y ahora hay que buscar el mate. Jaque. Es la única, rey H4, Acá tenemos mate de peón. Excelente, Martín, muy buena variante. Había otros mates para el gusto del consumidor, dama F4 mate, con el alfil cubriendo, y hasta alguna bella jugada en descubierto de caballo, a la casilla que ustedes puedan elegir, dando jaque con la dama. Claro, el monarca en el medio del tablero sucumbe en todos los casos. Bueno, vamos a
a regresar a la posición que partimos de toda esta variante para seguir analizando. Parece interesante alfil G5, Martín. Es interesante, es un juego interesante. Definitivamente. Teníamos la posición con el caballo en C6, estábamos enrocados. Me habías mencionado otras continuaciones, alfil A3, por ejemplo, Martín. Sí, te había mencionado alfil A3, tocando la torre. Sí. En este caso la torre está ahí, sí. Con lo cual el negro toma la torre. Claro, en un caso que tenemos un peón de ventaja, hay un peón de ventaja para el negro. Entonces, antes de retirar esta torre, y queda la debilidad táctica en una oportunidad más en F7, pensamos en la simplificación como primer medida. Si no me sirviese la simplificación, pensaría en otro tipo de continuación. Claro. Y ahora Martín, obligado, claro. Los cambios, me retorno. Y evaluemos esto entonces. Llega el momento de evaluar. Bueno, el blanco sigue con peón de desventaja, la dama bastante fuera de juego. Sí, se han cambiado algunas Se han piezas. cambiado piezas y no. Ha mermado un poco la presión de lo que teníamos por entonces. Bien, teníamos la torre y la posición era así. Me mencionaste una jugada de fantasía, como dama de 3, atacando el alfil y la debilidad táctica. Ahora el negro seguramente llevaría a comer la torre. Ahora dama por peón se le suicida, obviamente. Esto de la toma de debilidad táctica se observa, de ninguna manera se hace, no sirve. Entonces, segundo paso es la amenaza. Bien, amenaza mate con dama por H7. No hay otra que G6. ¿Cómo sigue el ataque? Claro, después de considerar la variante caballo por H7 o caballo por F7, que son las tomas de la debilidad táctica, Martín ejecuta la amenaza de mate nuevamente sobre H7. ¿Esto tiene defensa, Martín? Sí, tiene una defensa obligada con H5. El blanco intentará abrir la posición con G4. Y Claro, desde luego no puedo tomar por mate. Esa es la idea, mate en H7. Entonces, ¿qué defensa tendría el negro? tiene esta defensa con D6, clavando el peón Con el alfil. con el alfil, con lo cual el ataque del blanco queda neutralizado. Sí, sí, yo creo que sí. Entonces vamos a ver lo que sucedió en el juego. Estando en esta posición, había tenido en cuenta todas las variantes de Martín. Me había olvidado decirte, Martín, ¿cuál es la jugada que te había gustado más de las que analizaste? Y de las que analizamos me gustó más G5. Alfil G5. Alfil G5 era una continuación fuerte. De la misma manera me pareció muy fuerte, y con el concepto de las debilidades tácticas, la jugada caballo G5, con ideas parecidas a la jugada dama de 3, pero lo hacemos con el caballo. El toque y las dos debilidades tácticas. H7 mirada una vez, defendida una vez. F7 mirada dos veces, caballo y alfil, defendida en dos ocasiones. La primera variante que hay que tener en cuenta es la posible toma de alfil por torre. Ahora la dama se suma en el lugar que ataca ambas debilidades tácticas. Esto amenaza mate en una, con dama por H7, y mira en tres ocasiones el punto F7 con dama, caballo y alfil, defendido en dos ocasiones. Negras juegan H6, y me parece que la forma más eficaz de tomar el F7 es con el caballo, porque no solo que ataca a la dama, sino que amenaza un jaque al descubierto con el caballo. Tenemos dos opciones. Como tenemos torre de ventaja que hemos comido en A1, podemos devolver parte del material con torre por caballo, o bien retirar la dama a E7, por ejemplo. El blanco tiene mate en dos jugadas, Martín. ¿Cómo haría el blanco mate en dos con un ataque al descubierto? Muy bien. Doble jaque, miren. Jaque con alfil al descubierto y a la vez con el caballo, por lo que queda invalidada la posibilidad de peón por caballo. Dos opciones posibles. Siempre les aconsejo a los aficionados que busquen atacar contra el rey, ver las casillas de escape que tiene el adversario. Si nosotros nos fuéramos a H8, tendría solo una retirada, ya que el alfil cubre la casilla G8.
Entonces cualquier tipo de descubierto Martín hacia atrás resulta mate. Observemos, dama jaque que está cubriendo la casilla que se encuentra junto a la misma retirada en H7. Vamos a volver a colocar la posición después de dama H5, H6, caballo por peón. La segunda opción es capturar el caballo y así entregar parte del material que habíamos entregado. Ahora la toma de dama y la toma de alfil es las posibilidades. Me parece que la toma de alfil es la correcta. Hay tres oportunidades para mover para el negro: rey H7, H8 y la casilla F8. Si jugamos rey H8, de vuelta observamos la casilla de escape de G8 controlada por el alfil. La única retirada es H7. ¿Y cómo podemos cubrir las dos retiradas Martín? Tenemos el sacrificio. El sacrificio alfil por peón deja totalmente perdido al negro, con la amenaza de ataque al descubierto con mate, y si toma, mostrar el mate Martín con dama por H6. Bueno, existiría la segunda versión que habíamos mencionado, la retirada del rey a la casilla H7. ¿Cómo continuarías ahí, Martín? Sería parecida a la otra variante. Exacto. Tenemos acá. Excelente, Martín, excelente. Tomamos ante la amenaza del descubierto y se llega al mismo mate. Jaque de dama, única retirada y mate con dama nuevamente. Excelente, Martín. Vamos a volver a colocar la posición para ver la tercera retirada, a F8. En este caso nos detenemos en el ataque, observamos que la ventaja de material es de una pieza, el alfil de A1, la pieza que tenemos de más, acá tenemos 2 contra 2, de peones estamos iguales, y casillas de escape que estamos observando también como tema, es única en E7. ¿Dónde está la coincidencia entonces? En esta oportunidad, Alfil A3. cuando alfil A3. Cuidamos la retirada y miramos por otra parte a quién. Al alfil. A la pieza en el aire que vamos a capturar luego de la tapada de caballo, haciendo torre por alfil. La evaluación de la posición es una gran ventaja de desarrollo por parte del blanco. Bueno, vamos a volver a la posición antes de la captura de la torre, que no se efectuó en la partida justamente, por toda esta variante táctica que había calculado minuciosamente. También la calculó mi rival, que quedó bastante tiempo pensando, en el momento de caballo G5. Entonces, hay muchas alternativas. Por ejemplo, para tratar de ver qué pretende el blanco, aparte de dama H5, es la jugada dama D3, mirando la pieza del aire y el punto H7. Si quisiera evitar esto con H6, anticipándome al ataque del blanco, atacando hacia el negro. Entonces, blancas, que era yo contra el maestro Cervantes, que no lo habíamos mencionado, Garbarino Cervantes la partida. ¿Cómo continuaría el blanco? Yo era blancas en este caso, y ¿qué habría pensado el blanco en esta ocasión? En esta ocasión, tomaría. Exacto, la toma y la habilidad táctica, Martín, muy bien. En F7, todas las capturas en F7 llevan a qué cosa. Después de todas las capturas, el rey queda expuesto y tenemos la pieza en el aire. ¿Cómo unimos ambas situaciones? Exactamente, y tras la captura del alfil, el blanco queda con una calidad de ventaja. Cambiamos acá dos piezas menores, caballo y alfil por torre, y finalmente capturamos el alfil en el aire. Bueno, vamos a volver a la posición crítica para poder explicar todo este tema de debilidad táctica, y encontramos un refuerzo sobre la casilla F7, por donde recién el blanco había ganado. Ahora sigue debilitado el punto H7. ¿Cómo podemos hacer la doble amenaza, Martín? No, esta no sería eficaz porque podría jugar H6 y así tener defendido en 3 ocasiones este punto. La jugada a tener en cuenta: si H7 es débil
y el alfil de C3 es débil, jugamos dama de 3 y atacamos simultáneamente el mate y el alfil. Ahí ganaría el blanco material. Hay que defender el mate, dama por alfil gana la pieza. Por eso todas estas continuaciones no se podían realizar. Servat, con mucho criterio, buscó la defensa de caballo por E5. Cabe considerar que esta partida fue disputada por el año 1980 en La Falda, en un torneo abierto, y Servat fue el mejor jugador de la historia de la provincia de Santa Fe, aparte del campeón durante muchos años. Él me ha ganado otras partidas, tuvimos siempre un score muy reñido y yo lo propio. Pero siempre recuerda cuando nos vemos esta partida en particular, porque fue una partida muy, muy interesante, como están viendo. El blanco, que era yo, jugué F4, porque era importante mantener la iniciativa y todos los factores dinámicos que se abrirían tras alfil por torre, peón por caballo, y se abre la columna de la torre, insistiendo en el ataque sobre el punto F7, para posteriormente pasar la dama H5 y amenazar mate, y sumar la torre, la dama, en el punto F7 también. Por eso Roberto Servat eligió la más sencilla continuación, que es retirar el caballo. Pasamos la dama H5, la amenaza de mate en una obliga a la jugada H6. Vino caballo por F7. Aquí había otras continuaciones interesantes, como dama por caballo, amenazando mate. No es posible capturar la dama por la clavada y obligaría a peón por caballo. Esta es una jugada más de mi sello, con toda la explicación que hice con respecto a tantos ataques como defensas. Pensar en la toma de habilidad táctica me pensó para seguir con mi procedimiento analítico. Torre por caballo, alfil por torre, rey por alfil, y explotar ahora la pieza clavada. Cuando una pieza está clavada, la dama lo está haciendo, se termina de ganar la pieza atacándola. ¿Cómo lo haces, Martín, esto? Muy bien, Martín. F5 termina de ganar el caballo, y ahora ya es tarde para buscar una defensa que no sea aferrarse a la ventaja material. Es lo que hizo Servat, comiendo alfil por torre, y yo jugué con blancas peón por caballo. Esto realiza un doble jaque, jaque con el peón y jaque a la descubierta con la torre. Él buscó la defensa en tratar de cobijarse con el rey detrás de la estructura de peones. Y ahora, Martín, ¿qué se te ocurre para tratar de romper esta estructura de peones que logra el negro proteger a su rey dentro de ella? Bueno, yo jugaría alfil por peón. Muy bien, Martín. Esta jugada prácticamente es como obligado tomar peón por alfil por amenazas como alfil G5, amenazando dama H7 mate con la torre cuidando las retiradas, incluso la violenta jugada alfil por peón, que por más que el alfil regrese al juego, daríamos mate con la dama en H7. Peón por alfil fue la partida, dama por peón, amenaza mate en una con dama H7, dama E7, juega el negro, y bueno, esto evidentemente requiere una enorme exactitud. Aquí si cometemos un error, el negro de inmediato pone en juego su alfil y trae la torre al centro del tablero, y el negro ganaría la partida por material. No es que hay que imitar esto sacrificando piezas, hay que calcular, hay que tratar de ser muy exacto y preciso para buscar el remate. Para eso tenemos que considerar las cosas que hemos aprendido, o sea, las debilidades tácticas. Por ejemplo, H7 está mirado en dos ocasiones, dama y peón, y defendido por dama y rey. F7 está mirado dos veces, por torre y peón, defendido por dama y rey. Y F8 también está mirada dos veces, por torre y por dama, defendido por dama y rey. Entonces, de acuerdo al método garbarino, antes de pensar en otra cosa, tenemos que probar la toma u ocupación de la debilidad táctica, y así, de esta manera, poder rematar el juego. Cabe acotar también que la dama está sobrecargada en la defensa de varias casillas, F8, F7, H7. Martín, en este caso estuviste tratando de considerar la jugada, también los que nos están observando, cuál es la jugada del remate. Muy bien, Martín. Torre F8, conseguimos el desvío de la dama, a todo esto Servat abandonó, y el mate es en
el mates en H7. Entonces la dama y un humilde peón que acompañaba pudieron derrotar a todo el ejército negro, que observaron a la distancia qué ocurría con la dama y el peón. Claro, el grave error del negro fue no desarrollar todas las piezas en la apertura, quizás también por la dinámica que emprendió el blanco en esta continuación de esta partida. Bueno, quiero agradecerles a todos y ya nos volveremos a ver con la segunda clase.